Vamos aquí con el segundo vídeo dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo primero que os tengo que comentar, o que debemos ver sobre esta guerra, es que no hay nada comparado con ella hasta 1939, o lo que es lo mismo. Todo lo que vimos en la Primera Guerra Mundial y que nos sorprendió por el carácter total, global, desde el punto de vista armamentístico, militar, el número de víctimas, etcétera, todo eso va a ser superado con creces en la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas porque en la Segunda Guerra Mundial no se va a distinguir entre retaguardia y frente de guerra. Todos serán objetivos militares, como veremos a continuación. Además, la Segunda Guerra Mundial muestra grandes avances desde el punto de vista tecnológico, muy novedosas, como el radar, la energía nuclear, el uso de los reactores, como veremos, también la aparición de la penicilina para curar en este caso las heridas de los soldados, y sobre todo destacar la manera en la que se entiende en este caso las nuevas estrategias de guerra, y aquí es donde los alemanes tienen gran ventaja, especialmente con eso que llamamos la guerra relámpago, que consiste básicamente en la utilización de las unidades acorazadas junto con la infantería y apoyadas desde la aviación. Eso significaba que, por lo tanto, esa vieja estrategia de trincheras y de frentes fijos durante mucho tiempo de la Primera Guerra Mundial van a ser rápidamente superadas. La Segunda Guerra Mundial se divide en esas tres fases. Una primera, en la que hasta el año 41 la iniciativa es evidentemente alemana y parecía que sus tropas no tenían ningún tipo de rival ni enemigo que pudiera frenarles. A partir del año 41-42 la guerra se convierte en global, especialmente por la entrada en la guerra de la Unión Soviética y también de Japón y Estados Unidos desde el 6 de diciembre del 41. Y por último, una tercera fase que se iría desde el año 43, que está marcado por dos hechos: la batalla de Stalingrado, y es verdad que aquí os señalo Midway, que es la batalla de Midway es de junio de 1942, pero que tanto en un caso como otro demuestran claramente que las tropas del eje ya no van a ganar la guerra y que los aliados poco a poco y con mucho sufrimiento y sacrificio conseguirán su objetivo. Mirar, vamos a intentar ver rápidamente la evolución de la guerra a través de estos dos mapas, y en principio nos vamos con el teatro de operaciones, en este caso en Europa, ¿vale? Europa y norte de África, vamos a ver. Bien, si recordáis, 1 de septiembre de 1969, los alemanes, la Wehrmacht cruza la frontera polaca, comienza la guerra. A partir de ahí, ¿cuál es el objetivo estratégico de Hitler? El norte de Europa, y especialmente garantizarse el control del hierro sueco. Eso significa declarar la guerra a Dinamarca, Noruega, un enfrentamiento que prácticamente no puso excesiva resistencia y finalmente, obviamente, Hitler se sale con la suya. El siguiente paso es algo que durante un tiempo se pensaba que no iba a ocurrir, es decir, el avance de las tropas alemanas por el oeste. Y eso se va a producir porque si el concepto de guerra relámpago se vio rápidamente en Polonia, aquí todavía se ve de una manera mucho más amplificada, dando como resultado la invasión de Bélgica y de Holanda, y el embolsamiento de los 300.000 soldados británicos del cuerpo expedicionario que salió en ayuda de los franceses en el norte de Francia y en esta zona del sur de Bélgica, y finalmente serán rescatados en la famosa maniobra de Dunkerque. ¿De acuerdo? Hay una película muy interesante al respecto que refleja muy bien lo que allí ocurrió. El siguiente paso lo tenéis aquí ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dos imágenes. La parte superior, el ejército francés es rápidamente derrotado. La línea Maginot, que se suponía que era una línea de fortificaciones que iba a defender a Francia de Alemania, no tiene ningún sentido con la guerra relámpago. Y finalmente, en junio del 40, es decir, mirar en qué poco espacio de tiempo, los franceses se rinden y Hitler quiere humillar otra vez a Francia. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, firmando esta capitulación, este armisticio, en el mismo vagón que los alemanes lo firmaron en 1918. Con tal desdén muestra Hitler al respecto que ni siquiera se presentó allí. La parte que tenéis en la parte inferior es Charles de Gaulle, el líder de la resistencia francesa, que desde la BBC británica lanzará mensajes de resistencia contra la ocupación alemana. El siguiente paso es la famosa batalla de Inglaterra. Hitler se había planteado invadir Gran Bretaña, pero para poder hacer eso previamente la Luftwaffe debía de eliminar cualquier tipo de resistencia militar, especialmente de recursos que pudieran parar ese objetivo de la invasión. Ahí es donde
surge la figura que tenéis aquí en la parte inferior, Winston Churchill, con esas famosas alegatos a la resistencia, como no tengo nada que ofrecer aparte de sangre, sudor y lágrimas, o nunca tantos debieron tanto a tan pocos, que dio como resultado esa defensa enorme que hizo la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, contra la Luftwaffe, hasta el punto que consiguieron derrotarles, y de hecho el plan de Hitler no se pudo llevar adelante. Qué casualidad, otros que lo intentaron, como Napoleón, le pasó exactamente lo mismo. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en este caso los aliados de Hitler, la Italia de Mussolini, se aprovecha esta ola de éxitos de su compañero y colega, y lo inicia a través de dos ofensivas, una por el norte de África, intentando llegar al canal de Suez desde Libia, que era territorio italiano, y en segundo lugar la invasión de Grecia, pasando por Yugoslavia. Tanto en un caso como en otro, pues finalmente fue Hitler el que tuvo que echar una mano, y algunos dicen que las tropas que tuvo que desviar Hitler hacia estos territorios, pues bueno, las echará en falta cuando se inicie el punto siguiente. Y me estoy refiriendo a la Operación Barbarroja. En junio de 1941, la Wehrmacht decide invadir la Unión Soviética, un desplazamiento, un triple objetivo hacia Leningrado, hacia Moscú y hacia Stalingrado, es decir, una operación desde el punto de vista militar de una magnitud enorme, que, como vamos a poder comprobar, no conseguirá su objetivo. Las tropas de Hitler se quedarán a prácticamente 50 kilómetros de Moscú, pero no llegarán. Diríamos que a Hitler le va a ocurrir lo mismo que le pasó a Napoleón, el famoso general invierno, que lo acabará derrotando. A partir de estos momentos nos pasamos al mapa de la derecha. Stalingrado, después de 6 meses de un enfrentamiento absolutamente brutal entre soviéticos y alemanes, la Wehrmacht es derrotado, y aquí es donde comienza ya el declive, el principio del fin. Algunos generales alemanes ya consideraban que la derrota era inevitable, la guerra ya no la podían ganar, cosa que se confirma en la batalla de Kursk de julio de 1943, que dará como resultado la derrota alemana en el enfrentamiento de tropas acorazadas como nunca antes se había visto, es decir, es el mayor enfrentamiento de tanques de la historia militar europea y mundial. A partir de esos momentos, el Ejército Rojo empujará a los alemanes hacia Berlín en una carrera que llegará hasta mayo de 1945. Además, en el norte de África, el general Rommel, de la Afrika Korps, tampoco consigue su objetivo de desbloquear la situación y llegar al canal de Suez y llegar luego a los pozos de Oriente, los pozos petrolíferos. Es derrotado por el general Montgomery, y sus tropas, las tropas alemanas, deciden retroceder y volver al continente europeo. También en 1943 los aliados inician un proceso, inician una invasión, en este caso desde el sur de Italia, desde Sicilia, que dará como resultado la derrota de Italia. El propio Mussolini será detenido, finalmente luego fue liberado, estuvo durante un tiempo en eso que llamamos la República de Salò, en el norte de Italia, hasta que se producirá su final en 1945. Por otra parte, en la conferencia de Teherán, como aquí os señala, en 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin habían acordado iniciar otro campo de batalla, especialmente en el frente occidental, para aliviar la presión sobre la Unión Soviética, que en esos momentos es la que está parando el golpe de los ataques alemanes. ¿De qué estoy hablando? Pues de la Operación Overlord, que así imagino que no os dice nada, pero si yo os hablo del desembarco en Normandía, pues mucho más. En junio de 1944 se produce el desembarco en Normandía, y en agosto París es liberado. Siguiente momento en este teatro de operaciones europeo es la contraofensiva alemana de la batalla de las Ardenas, entre finales del 44 principios del 45. Fracasa, los aliados finalmente cruzarán el Rin, y dos momentos más que quiero destacar. Por una parte, el bombardeo aliado de Dresde de febrero de 1945. Ya vimos que los alemanes habían iniciado esta táctica de destruir y de atacar a la población civil para no establecer diferencias entre el frente y la retaguardia. Los aliados lo harán de una manera constante durante los últimos meses de la guerra. De hecho, desde 1943 y especialmente ya 44-45, el ataque a las poblaciones civiles es evidente, y una de las posiblemente una de las acciones más llamativas, especialmente por el número de víctimas, auténticos crímenes contra la humanidad, como luego veremos en el teatro de operaciones del Pacífico, va a ser Dresde. Finalmente los soviéticos llegan a las puertas de Berlín, Hitler se suicida en su búnker y los alemanes se rinden el 8 de mayo de 1945. Vamos a ver qué es lo que ocurre al otro lado del mundo.
Bien, ya lo vimos en su momento. Este es el mapa del Pacífico. Aquí tenemos a Japón, tenemos Manchuria, Manchukuo, que se convierte en ese estado satélite. El objetivo japonés es claro, ir ocupando territorios hasta garantizarse los recursos necesarios para dar respuesta a ese imperialismo japonés. Que finalmente tiene que chocar, tiene que enfrentarse con los norteamericanos, y así el primer ministro y alto mando militar Toho, Yamamoto y algunos japoneses más se dieron cuenta de que ese enfrentamiento pasaba por chocar finalmente con Estados Unidos, que ya había puesto sanciones a los japoneses después de la guerra y la invasión de China en 1967. Ese ataque sin previo aviso se va a producir aquí, en Pearl Harbor, el 6 de diciembre del 41. Dará como resultado la declaración de guerra de los Estados Unidos, el famoso discurso de Roosevelt, el día de la infamia, y así es como pasará a la historia el famoso discurso del presidente norteamericano. A partir de esos momentos, ¿qué es lo que van a hacer las tropas norteamericanas? Pues ir recuperando territorio, ir recuperando terreno. Pero para eso va a tener que enfrentarse nuevamente a la Armada Imperial Japonesa. Y eso va a ocurrir aquí, en junio de 1942. La Armada japonesa perderá 4 portaaviones al mando del almirante Yamamoto, y es a partir de esos momentos cuando los japoneses, y tienen la misma sensación que le ha ocurrido a los alemanes en Stalingrado, saben que a partir de esos momentos la guerra va a ser imposible ganarla, entre otras cosas porque su objetivo, que era llegar a Estados Unidos, no se va a producir. ¿Qué ocurre a partir de esos momentos? Pues como os digo, ir recuperando terreno poco a poco, y en este caso prácticamente playa a playa. Empezamos por el sur, la batalla de Guadalcanal de septiembre de 1942, ejemplo claro de que la guerra iba a ser dura y muy larga, especialmente porque los japoneses introducen dos variables importantes. Por un lado, la idea del racismo, es decir, esa sensación de superioridad, esa visión de superioridad que tienen los japoneses respecto a los norteamericanos, y en segundo lugar el bushido, o lo que es el arte de la guerra japonesa, los famosos samuráis, o lo que es lo mismo, para ellos la derrota es un deshonor y por lo tanto había que luchar hasta el último hombre. Y eso lo vemos ya aquí, en Iwo Jima. Posiblemente con esta imagen, todos los grandes momentos, famosos enfrentamientos durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Valor estratégico porque al fin y al cabo los norteamericanos lo que quieren es que desde Iwo Jima los aviones, los B-29, que son las grandes superfortalezas volantes que son capaces de recorrer grandes distancias para atacar Japón, tenían en esta isla un lugar estratégico de primera magnitud. El siguiente paso será Okinawa, y Okinawa se va a convertir en una auténtica carnicería, entre otras cosas porque aquí los norteamericanos van a ser conscientes de que llegar hasta Tokio de una manera convencional, con tropas invadiendo el territorio japonés, va a ser algo verdaderamente costoso y largo, entre otras cosas porque todos los japoneses, incluido la población civil, va a seguir luchando para defender su territorio sagrado y a su emperador. Eso da como resultado esta imagen que tenéis aquí, los famosos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Diríamos que se va a poner encima de la mesa cuáles son las mejores opciones para acabar de derrotar a los japoneses, y en estos momentos el famoso proyecto Manhattan dará como resultado a el esfuerzo bélico vinculado a la investigación en cuanto a la energía nuclear, y esto lo veremos en el famoso bombardeo por una parte el día 6 de agosto Hiroshima y por último el 9 de agosto Nagasaki. Tras esos dos ataques, tras esos dos bombardeos de estas dos ciudades japonesas, aquí vemos el resultado final. El 2 de septiembre de 1945 Japón capitulaba. Por primera vez los japoneses van a oír la voz de su emperador, la voz sagrada de su emperador rindiéndose. Y hasta aquí llegamos a este rápido repaso de lo que ha sido la evolución de la guerra, tanto en el Pacífico como en Europa. A partir de estos momentos vamos a ver las consecuencias de dichos conflictos, así que continuará.